que anhelé tener. Oh Jesús, confié en ti, me has ayudado. Acá tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Vamos, se lo conoce. Te alabaré. Dígaselo. Te glorificaré. Con Él en esta tarde. Es una tarde para decirle: te amo, Señor. Agradezco por tu fidelidad tan grande, Señor. No hay nadie como tú. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas, sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo que estar contigo, te busco, voy
celebramos, Señor, lo que has hecho por nosotros, pero sobre todo te amamos a ti el día de hoy, Señor. Celebramos tu amor y tu misericordia. No hay nadie como tú. ¿Quién dice sí a eso en esta tarde? Considerar la vida como un don de Dios nos permitirá reconocer la necesidad que tenemos de que el creador de ella, es decir, la vida, ocupe el lugar que le corresponde cada día que Dios nos da. Como humanidad y particularmente como pueblo de Dios, necesitamos en nuestro diario caminar permitir hacer espacio para que Dios, el autor y dador de la vida, ocupe en nuestro corazón y nuestra forma de vivir el lugar que le corresponde. Eso hará que nuestra vida sea más plena, sea más fructífera y tenga el sentido para el cual Dios nos la entregó. Seguimos durante este mes de enero, ya van a parar los comentarios diciéndole bienvenido al 2022. Así que yo quiero en esta reflexión compartir de 3 consejos que creo que nos pueden ayudar durante toda la vida, pero ahora que estamos iniciando el 2022. El primer consejo que quiero dar es el hecho que necesitamos que edifiquemos viendo la eternidad. Y para eso quiero leer un pasaje en el libro de la carta de Pablo a Corintios, la primera carta, empezando en el versículo 11 en adelante. Dice el escritor: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La Biblia nos anima a edificar nuestra vida considerando, teniendo en cuenta, teniendo en mente, estando conscientes que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, estamos camino a la eternidad. Así que la escritura es enfática a decir que nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo, y sobre Jesucristo, que es la roca de los siglos y sobre el cual edificamos nuestra vida, sobre Él, sobre Dios y las verdades de su palabra, es el único fundamento. Y a partir de ahí, de una experiencia con Dios, de conocer a Jesús como Señor y Salvador, los creyentes, los hijos de Dios, dice, edificamos o sobreedificamos en la vida, el cual es un llamado a la responsabilidad personal. Es importante entender que toda nuestra forma de vivir debiera corresponder al diseño de Dios para que estemos edificando conforme a su palabra y sobre Jesucristo como único fundamento. Dice el escritor que cada uno debe ver cómo sobreedifica. De nuevo digo, es una responsabilidad personal, porque el mismo pasaje que leímos dice que la obra, el qué hacer de cada uno será probado por el fuego, y la escritura nos menciona de materiales que resisten el fuego, como el oro, como la plata, como las piedras preciosas. Y cuando la Biblia habla de edificar, está hablando de lo que somos y de lo que hacemos en medio de la familia, en medio de la sociedad donde vivimos, en medio de la humanidad, y debiéramos procurar hacer todas las cosas que hacemos conforme a las verdades de Dios que están reveladas en la palabra. Es decir, construir, edificar con los motivos correctos, de acuerdo a la voluntad de Dios, de tal manera que cuando venga ese momento en el fuego probará,
la obra de cada uno, nuestra obra resista, ¿verdad? Es interesante notar que dice que si una vez probado por fuego lo que hicimos en la vida, si permaneciera en nuestra obra, vamos a recibir recompensa. Pero si la obra que hicimos se quema, es decir, construimos con madera, con heno o con hojarasca, vamos a sufrir pérdida en el sentido de no recibir recompensa, porque este no es un juicio para salvación. Recordemos que la salvación que recibimos en Cristo Jesús es gracia de Dios, es misericordia de Dios, es amor hacia nuestra vida, pero Dios en su plan perfecto para nosotros nos diseñó, nos escogió para que hiciéramos buenas obras en la vida, para que nos extendiéramos para bendición de los demás, y esa obra que hagamos, si la hacemos con los motivos correctos, de acuerdo al plan de Dios, va a recibir recompensa. No es un juicio para salvación, es un juicio o un fuego que prueba nuestra obra para recompensa. La Biblia nos anima también, si quiero, viene a mi mente ahorita ese pasaje de Mateo 7, 24, 27, donde Jesús aconseja que el que oye su palabra y es prudente, dice, edifica sobre la roca, hace aquello que es enseñado por Dios, hace aquello que Él mismo enseñó, es decir, obedece su palabra, practica la palabra. Así se construye sobre la roca la vida de esas personas, la vida de esos creyentes, cuando viene la prueba, porque vamos a ser probados en una u otra medida, en una u otra dimensión. Cuando se construye sobre Jesús y sobre las verdades de Dios y su palabra, entonces aunque vengan las pruebas y las circunstancias difíciles a nuestra vida, entonces tendremos el carácter, tendremos el valor, fortalecidos por Dios, ayudados por los hermanos en la fe, de resistir las crisis de la vida, y entonces nuestra casa permanecerá. Lo contrario ocurre con los que no edifican sobre Dios y su palabra, porque vienen las pruebas. La Biblia lo compara a una casa que recibe tormentas y todo, se cae la casa, es grande su ruina porque no se resiste la prueba. Necesitamos edificar conforme a Dios, conforme a la palabra y sobre el único fundamento que es Jesucristo. Edifiquemos considerando la eternidad, es decir, hagamos las cosas que hacemos en la vida a la manera de Dios y con los motivos correctos. Recordémonos que el motivo por excelencia para hacer las cosas que hacemos en beneficio de nuestra familia, nuestros amigos y la gente que nos rodea, el motivo por excelencia, la razón por excelencia es el amor, como dice la Escritura: todas vuestras cosas sean hechas con amor. El segundo consejo que quisiera recordarme a mí mismo también mientras comparto y pongo en orden estas notas, es el hecho que necesitamos vigilar nuestro caminar. Vigilemos nuestro diario caminar, y para eso quiero ir al libro de Efesios para leer un pasaje, Efesios capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 15 en adelante. El escritor del libro de Efesios nos dice esto: mirad pues con diligencia cómo andéis, vigilemos nuestro caminar. Mirad pues con diligencia, con prontitud, con esmero, cómo andéis. Dice luego: no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya desde antes había situaciones particulares y difíciles, igual podemos decir hoy, todas las épocas de la historia humana han tenido sus tiempos difíciles, pero el escritor dice: porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y luego dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo consejo como parte de esta reflexión: vigilar nuestro caminar. Vigilemos cómo caminamos. Dice: seamos diligentes en ver cómo vivimos,
qué hacemos, cómo pensamos, qué sentimos, cuáles son los motivos de nuestro corazón. Dice, no seamos insensatos, sino vivamos sabiamente. La Biblia dice también, hablando de sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová, y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Porque eso es lo que hace la sabiduría en nuestra vida y en nuestro corazón. Nos permite tomar las decisiones correctas, hacer las acciones correctas, tener los motivos correctos en el corazón cuando hacemos las cosas. Y para eso el escritor también nos anima a ser entendidos cuál es la voluntad de Dios. Independientemente del tiempo que tengamos de conocer ya a Dios, de conocer a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que entender que en mi caso 40 y pico de años, parte del proceso de la vida natural es ser niños, ser bebés, ¿verdad? Niños, adolescentes, jóvenes adultos, luego algunos se hacen grandes, más jóvenes adultos, grandes, y algunos llegan a viejos. Pasamos a la tercera edad y esperamos pasar a la cuarta edad, porque debemos aprender a apreciar la vida y los años que Dios nos da, independientemente de cuántos sean, y sobre todo si logramos entender la voluntad de Dios. Nuestro cristianismo, si ya empezó esta semana para algunos, si empezó hace un año, 5 años, 15 años, 10 años, 30 años para algunos, debemos seguir aprendiendo de Dios sabiduría para escoger lo correcto. Debiéramos madurar en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con la familia, en la relación con los amigos, en la relación con los enemigos, en la relación en las comunidades donde estamos. Debiéramos madurar, debiéramos crecer, debiéramos progresar. En otras palabras, debiéramos ser hoy mejores que ayer. Eso se logra entendiendo la voluntad de Dios, porque el que empezó en nosotros la buena obra, dice en otro escritor de la Biblia, va a perfeccionar el trabajo que empezó hasta el día de Jesús, hasta que lleguemos con Él. Necesitamos ir aprendiendo cada vez más de la voluntad de Dios, pero no solo aprender y conocerla, sino caminar en ella. La luz se enciende en un lugar para que no nos tropecemos, para que no nos caigamos, para que no empujemos algunas cosas que están en el camino. Así que una vez llegó Dios a nuestra vida y hemos aprendido de las verdades de Dios, de su palabra, entonces tenemos luz suficiente para caminar en la vida, y debiéramos corresponder como buenos hijos de Dios, a andar, como dice la Escritura, como es digno de la vocación en que fuimos llamados, como hijos de Dios, parte de la familia de Dios, llamados a hacer luz y sal del mundo. Necesitamos, de acuerdo a este pasaje, cultivar nuestra espiritualidad, ¿verdad? Dice, no se embriaguen con vino, no se emborrachen. En eso hay disolución, hay problemas, hay crisis. Antes bien dice, sean llenos del Espíritu. Cultivar una espiritualidad ferviente, un apego a Dios, a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, que nos permitirá, si usted se toma la libertad, si nos tomamos la libertad de leer luego el final del capítulo 5 de Efesios y el capítulo 6, usted y yo vamos a encontrar consejos prácticos para nuestra relación unos con otros como hermanos en la fe, pero también en la relación de familia, en el matrimonio, de hijos a padres, de padres a hijos, entre esposos. También hay consejos para cómo conducirnos en el trabajo. Allí se manifiesta una verdadera espiritualidad cuando estamos llenos de Dios y conscientes que donde quiera que estamos representamos a Dios. No estamos para promocionarnos a nosotros mismos, no estamos para que nos miren a nosotros como calidad en las cosas que hacemos, aunque debemos ser así, sino estamos para hacer lo bueno que hacemos, para honrar a Dios, para que en todo sea Dios glorificado, como también nos dice este mismo pasaje de Efesios, ¿verdad? La relación entre nosotros, dando gracias al Dios y Padre en todo, ¿verdad? Eso es importante, la gratitud permanente en el corazón, y eso se logra hacer cuando estamos conscientes que cada día es un milagro que Dios nos da. Hoy estamos vivos porque Dios nos dio la vida, debemos estar agradecidos con Él. Hoy comemos,
Hoy vestimos, hoy regresamos a una casa, si es de la familia, si es propia mejor, si es rentada, tenemos un techo, podemos estar agradecidos con Dios. Un corazón agradecido siempre aprecia todo lo que tiene, y aún lo difícil de la vida, aprende a recibirlo como una oportunidad para crecer. Vigilemos cómo caminamos, y eso es algo constante. Si usted piensa en un policía, en un guardián de un lugar, se le pide que no se duerma, se le pide que esté vigilando continuamente aquello para lo cual fue llamado a cumplir un trabajo y una responsabilidad. Y necesitamos, dice, ser diligentes en mirar cómo andamos, cómo vivimos. ¿Por qué? Porque la expresión final es de este pasaje que leímos, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vivir para honrar a Dios, vivir para agradar a Dios, vivir para adorar a Dios. Eso es adoración. Cuando se vive a Dios donde quiera que estamos, ¿verdad? Nuestros tiempos congregacionales, qué bueno. A los que están en casa los animamos a perder el miedo. Estamos reuniéndonos presencialmente, tratando de guardar todos los protocolos necesarios. Si estás resfriado, quédate en casa, cuídate, cuida a tu familia, cuídanos a nosotros, pero esperamos. Los tiempos congregacionales son fantásticos para nuestra relación con Dios, pero nuestra verdadera espiritualidad, adoración, es algo que hacemos domingos, primer día de la semana, a propósito lo mencioné, y luego lunes, martes, hasta sábado, en los lugares donde trabajamos, cuando vamos a la calle, cuando vamos al mercado, cuando se va a la tienda. Nunca nos olvidemos que debemos vigilar nuestro caminar, porque entonces estaremos más sobrios y más centrados en entender que en todo lo que hacemos, en lo que somos y hacemos, debemos honrar y glorificar a Dios. En todo. Vigilemos nuestro caminar. Y el tercer consejo que quiero dar como parte de esta reflexión, que espero nos haya servido en el pasado y nos siga sirviendo de aquí en adelante, es que vivamos con esperanza en Dios, ¿verdad? El escritor de Corintios dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, el mayor de ellos es el amor, pero nos anima a vivir con fe y con esperanza. La esperanza es ese sentido de confianza y de espera tranquila que tenemos en el corazón, sabiendo que Dios está allí. Y para eso yo quiero ir al libro de Hebreos, para que miremos a lo que nos anima el escritor del libro de esta epístola a los Hebreos, Hebreos capítulo 10, y voy a leer únicamente un versículo. Dice esto el versículo 23. En el contexto de tener libertad para entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo por la obra de Jesús, ¿verdad? Y en el contexto de entender que tenemos un gran sacerdote, dice, en la casa de Dios, a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, como sacerdote sentado a la diestra de Dios. En ese contexto se nos anima en el 22 a acercarnos a la presencia de Dios, a Dios mismo, en todo lugar, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Y dice el versículo 23: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En otras palabras, confiemos en Dios, descansemos en Dios, miremoslo siempre a Él, y Él nos ayudará en nuestro diario caminar. La esperanza nos sostiene. La esperanza es la expectativa que tenemos de lo que viene. Dios siempre está ahí. Dice, fiel es el que prometió. Dios siempre cumple lo que promete. Quiero ir al libro de Romanos para leer otro pasaje. Romanos capítulo 15. Y quiero leer también únicamente un versículo. Esto dice la escritura en Romanos 15:13. Mire qué interesante. Y el Dios de esperanza, la Biblia revela, enseña que Dios es el Dios de la esperanza, es la razón de nuestra esperanza, pero Él es el Dios de la esperanza también. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer.
en tener fe, en confiar en Dios, el Dios de esperanza, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire qué interesante, hasta parece repetitivo. El Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios, que es fiel, lo prometió, está con nosotros, estará con nosotros todos los días. Él mismo nos puede llenar de esa espera confiada, sabiendo que Él es fiel. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire, Dios nunca nos deja solos, nunca nos dejará solos. Él hizo desde el día que nacimos de nuevo habitar su Santo Espíritu en nuestro corazón. Todo Dios con nosotros. La esperanza nos sostiene a través del tiempo. Y por eso es que este tercer consejo es: vivamos con esperanza en Dios. La esperanza nos lleva más allá del presente. Agradezco a Dios por el hoy. Estoy confiado, tengo esperanza en que si mañana Dios me permite abrir los ojos allá donde esté durmiendo, ahí estará Dios, estaré con Dios y Él me sostendrá de nuevo. La esperanza nos lleva más allá de nuestro hoy, a saber que Dios es fiel, y estemos pasando las situaciones que estemos pasando, las crisis que estemos pasando, tenemos que estar confiados en que Dios nos guardará, nos cuidará, nos sacará adelante si nosotros nos esforzamos, obviamente, como decía el primer consejo, en edificar, pensando, viendo la eternidad, en ser vigilantes en cómo caminamos, y entonces Dios siempre nos sostendrá. Dios siempre está allí. Así que déjeme terminar esta reflexión. Deseo que Dios te bendiga, que puedas experimentar su cuidado y protección permanentemente, particularmente en medio de las crisis de la vida, o si estás pasando tiempos difíciles o algún problema en la vida, particularmente que en este tiempo Dios te sostenga, te haga creer en Él y te haga tener esperanza. Hagamos planes, logremos nuestras metas, tomemos decisiones conforme a la voluntad de Dios, y sobre todo confiemos en Dios, que es nuestra esperanza. Y termino diciendo: edifiquemos viendo la eternidad, vigilemos cómo vivimos, cómo andamos cada día, y vivamos con esperanza, pues Dios es fiel. Padre, queremos darte gracias por el privilegio de confiar en ti. Gracias porque siempre estás allí, que tu Santo Espíritu, y particularmente Dios, en esos momentos difíciles y duros de la vida que nos toque pasar, nos dé testimonio que nos sostienes, que tomaste nuestra mano, que tomaste nuestra vida para nunca soltarnos, y porque eres fiel nos sacarás adelante y en victoria en todo tiempo en la vida. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad.
me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti, porque tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido. Me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra. Siempre ha sido. Siempre ha sido el que me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.